Bienvenidos. Presento esta mesa de gran categoría como todas las demás. La primer ponencia se llama El escenario científico y tecnológico desde la visión de la evangelización y catequesis, que en esta ocasión, de manera compartida, la presentarán la doctora Rocío Calderón García. Nació en Guadalajara, Jalisco, es cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara, tiene la especialidad y la maestría en planeación para el desarrollo de la educación superior por la misma universidad. Hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Oviedo, España, en cooperación y bienestar social. Tiene además la especialidad en gestión de la ciencia y transferencia de conocimientos por la Universidad de Valencia, España, y la especialidad en divulgación y cultura científica por la Organización de los Estados Americanos, Asturias, España. Es profesora investigadora titular C en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es la coordinadora de investigación y posgrado en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. La doctora Calderón es autora de 14 libros, coautora en 18, ya ha dirigido 3 informes técnicos sobre la calidad de vida. Ha publicado más de 20 artículos en diferentes revistas especializadas. Bienvenida. Y la acompaña el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres, o se acompañan, doctor en Desarrollo Humano por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, maestro y licenciado en Derecho, actualmente profesor e investigador del Departamento de Justicia y Derecho del CUCIénega en la Universidad de Guadalajara. Para ambos les pido un fuerte aplauso. Buenas noches. Le agradezco mucho a la sección diocesana de evangelización y catequesis y a la Arquidiócesis de Guadalajara por esta invitación a este seminario pastoral y al Congreso Nacional de Evangelización y Catequesis. También me gustaría externar mi agradecimiento tanto al Padre Aurelio como también al doctor Salvador Flores Chavarín, que para mí ha sido un gran maestro en estos temas y que de alguna manera me ha invitado a reflexionar y compartir con ustedes, y también me acompañará el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres, sobre aspectos del escenario científico y tecnológico que lo podemos abordar tomando en cuenta esta visión de la Iglesia. Me gustaría comenzar tocando algunas frases célebres. La primera del Papa Juan Pablo II, que nos invita a reflexionar sobre el tema de ciencia y tecnología a través de la realidad. Nos dice él: todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje que en definitiva remite a Dios. Asimismo, tenemos a un científico, Albert Einstein, que nos dice, en el sentido de la ciencia y el acercamiento con Dios, que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. En la presente ponencia vamos a abordar el tema de la visión que la Iglesia Católica tiene sobre el papel actual de la ciencia y la tecnología a través de una mirada positiva en cuanto a la búsqueda de la verdad, por una parte, a través de lo que los seres humanos tienen, y por otra también de aquellos límites para el desarrollo y los fines, como la aplicación de los inventos tecnológicos. Es importante tomar en cuenta que aunque la ciencia y la religión han tenido una autonomía en los métodos, se encuentran también vinculadas a través de la cultura, y con ello es necesario tener un diálogo responsable entre ambas, contribuyendo a una construcción de una sociedad armónica y respetuosa del entorno. Me gustaría asimismo que pudiéramos reflexionar que en la actualidad, como ustedes también lo han visto en los diarios y en el quehacer cotidiano,
pues nos sorprenden varias maravillas tecnológicas y de investigación en diferentes disciplinas. Y esta tecnología para la vida cotidiana y para el disfrute nos debe también llevar a tener una mejor calidad de vida, convivencia social y armonía. De alguna medida han sido facilitadores de nuestra actividad, pero también somos conscientes que existen riesgos, y estos riesgos nosotros debemos también asumirlos como una responsabilidad. Otro de los elementos que el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres va a ahondar un poquito más de ello, es el tema de la fe y razón. Aquí podemos exponer de una manera muy breve lo que nos menciona la declaración del Concilio Vaticano en cuanto a la fe y la razón. Y aquí se dice que son de mutua ayuda, de alguna manera por el medio del bien que aplica la razón. Se establecen los fundamentos de la fe y a la luz de la fe se construye la divinidad de la ciencia. En este sentido, también podemos señalar que la fe libera y evita que la razón caiga en el error. La enriquece con el conocimiento. Por tanto, la Iglesia, lejos de obstaculizar la búsqueda de las artes, la ciencia, la alienta y la promueve de muchas maneras, como ha sido desde el arte que ocupó la vida en la sociedad, en un lugar de expresión como lo es la cultura. Es por ello que tampoco evita que las ciencias, cada una en su ámbito de estudio, hagan de sus propios principios y métodos. Y también de alguna manera establece los elementos de ética y bioética al cuidado también y protección del medio ambiente. No sé si en ese sentido el doctor Jorge Alfredo quisiera hacer algún comentario. Bueno, simplemente agregaría yo a esta idea que el planteamiento es que la ciencia no es para, o no se genera el conocimiento para cuestionar los dogmas de fe. Los métodos son diferentes, pero el propósito es el mismo, salvaguardar la dignidad del ser humano. Es decir, los conocimientos, la ciencia están al servicio de la humanidad y para bien de la humanidad, como la fe también ayuda a alimentar el espíritu del ser humano. Hacer algo sin valor es hacerlo sin sentido, y es precisamente en ese sentido la idea. Ok, continuando con esta reflexión, también podemos mencionar que el conocimiento, la ciencia y la sabiduría deberán crecer juntas en el tiempo, tanto en los individuos como en la comunidad, en cada hombre como en toda iglesia, pero en forma más adecuada, es decir, con responsabilidad social y, como se dice en el concilio, en un mismo dogma, con un mismo significado, en un mismo entendimiento. En este sentido, también Juan Pablo II, en 1998, señaló que el hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia. Entre estos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta. Esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. Entonces vemos ahí el más sentido de los elementos que nosotros podemos aportar desde el descubrimiento, pero con un sentido de una responsabilidad social. Otro de los temas fundamentales es ciencia, religión y diálogo. En ese sentido, la ciencia y la religión inciden en el campo de la ética, y en este caso, pues el doctor Salvador Chavarín ha tenido muchos elementos que me ha compartido y de los cuales yo he aprendido para poder ver la ciencia con un rostro más humano. Y bueno, les comparto también algo que el escritor Montserrat ha señalado, que nos dice que el progreso tecnológico o científico no puede ser validado solo por cuestiones metodológicas, sino también por el impacto que tiene en el hombre y en la sociedad. Se beneficia o afecta la dignidad de la condición humana, y esto puede llevar a roces y conflictos entre ellas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la ciencia y la tecnología? Procurar bienestar, procurar hermandad, procurar trascender con un sentido digno,
y no llevar a la humanidad a un deterioro. Por otro lado, es necesario el diálogo entre fe y ciencia, lo cual se debe construir a través de escenarios para determinar los alcances éticos deseables de los conocimientos generados por la ciencia, con apego a la dignidad del hombre y en beneficio de la humanidad. En ese sentido, no sé si quiere agregar algo el doctor Alfredo. Sí, el debate que se plantea es, lo digo desde la experiencia de ser investigador, voy a desarrollar investigación aplicada o investigación básica. El problema ya desde ahí empieza, ¿no? Si la visión es presentar resultados palpables, objetivos e inmediatos, entonces es útil el conocimiento. Y ese es el problema, el conocimiento no necesariamente es útil, porque la utilidad es una cuestión económica, mercadológica, sirve como instrumento, y el conocimiento no debe ser visto así. El conocimiento se genera, se profundiza, se debate, se socializa, y ahí es donde está precisamente el planteamiento central de esto. La ciencia debe ser para divulgarse, pero en la divulgación debe haber también una responsabilidad de sus alcances y del beneficio que le aporta en el diálogo, en la socialización de ese saber. Se dice pues que estamos en una sociedad del conocimiento, como lo decía el Papa Francisco, abrir esas puertas, sí, pero en la socialización debe haber un sentido de responsabilidad social, no es descubrir y compartir solamente por compartir, sino ese conocimiento en qué abona para que el ser humano se transforme, la persona crezca. La utilidad del conocimiento no es un fin, sino es un medio para llegar a nuevos saberes, a inculcar esos saberes en la sociedad. La experiencia de haber hecho algunos proyectos sobre cultura científica y vocaciones científicas, ese es uno de los datos que nos refleja. Los jóvenes, por ejemplo, no ven en la actividad científica el aportar algo a la sociedad, sino en el estatus y el éxito y el reconocimiento social. Y yo creo que no es en eso en donde está cifrado el trabajo del investigador. El trabajo del investigador es aportar al debate para que de esa discusión se generen más ideas y éstas vayan siguiendo un hilo conductor que vaya evolucionando en el conocimiento, no simplemente verlo como un medio, como un instrumento. Muy bien, ante esta reflexión también podemos nosotros señalar, y como ya también lo había comentado antes Fernando, pues nosotros nos vemos frente al surgimiento de nuevos conocimientos y comunicación del mismo conocimiento a través de redes sociales, el uso de la tecnología, que asume la técnica de alguna manera vista desde una organización práctica, que sirve como medio para conocer la realidad y dar significado a las cosas. Estos puede representar un medio de alguna manera para que nosotros podamos adaptar y estructurarnos y prosperar, teniendo de alguna forma mejores elementos de bienestar. También podemos señalar que el conocimiento, la ciencia y la sabiduría deberán crecer juntas en el tiempo, tanto los individuos como en la comunidad y en cada hombre como en toda iglesia, pero en forma más adecuada, teniendo diálogo, como ya lo habíamos señalado, con una responsabilidad. Muy bien. Por mi parte sería todo. No sé si el doctor Jorge Alfredo quisiera agregar algo más. Dudo que tenga algo que ver con lo regional, con lo del centro, donde está nuestro estado. Y ese es precisamente el punto de la discusión. Cómo uniformar una política de ciencia y tecnología que vaya en beneficio del conocimiento y de la difusión del conocimiento. Desafortunadamente nosotros no vemos que haya una planeación en el modelo educativo, es decir,
centrar el conocimiento científico y tecnológico desde las etapas primarias de la enseñanza básica en nuestro país, y en gran medida eso es lo que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, que no haya una vocación científica de la búsqueda por el saber y el aprender para trascender. Eso es lo que está faltando, ¿no? Me parece que si al niño desde pequeño se le inculca ese hábito de buscar para aprender, para compartir, para desarrollar algo diferente, lo que alguien le llama la innovación incremental, es decir, la simple mejora, ser mejor en todos los órdenes, ser mejor. Desafortunadamente no es así. La política en ciencia y tecnología va orientada a lo que me parece que en este foro les llamará la atención de ver a la ciencia como un bien utilitario, es decir, yo industria, yo empresa pago para que me entregues un producto para el mercado, y a mí si esto lo hace mejor ser humano al que lo compra, al que lo socializa, al que lo conoce, eso no es relevante. La ciencia es al servicio del mercado desde esa óptica, y desafortunadamente eso es lo que no ha quedado muy claro, que la ciencia no es para eso, o no debería de ser solamente para eso, sino también, como les decía, para la mejora, el crecimiento, la búsqueda con un sentido, no con un fin económico. Por eso de pronto la actividad de investigación no es muy bien vista, porque así se evalúa. Es decir, a mí Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tú aportes a las ciencias sociales o a las humanidades no me es tan significativo como que me presentes un modelo de utilidad o una patente de laboratorio, de industria, y ese es precisamente el punto sobre el cual deberíamos de centrar la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos para que la ciencia tenga un significado y un valor en nuestra vida? Gracias.